Gracias, hermanita Lupita. Shabbat Shalom, amados. En esta ocasión vamos a estar estudiando, tenemos porción doble. Porción doble. Nos toca Tazria, que se traduce como ella concibe, que la parasha 27, que va de Vayikra, Levítico 12:1 al 13:59, y Metzorah, que es el que tiene Sarat o el azotado por Sarat, que es la parasha número 28, que va de Levítico 14:1 al 15:33. Amén. Entonces vamos a, a comenzar con Tazria. En realidad, ambas porciones del tema principal es el Zarat, pero aquí comenzamos con las leyes sobre la purificación por la nidá, y también Metzorah termina con estas leyes de la purificación por higiene y diversas cosas. En esta porción, que es la primera que vamos a estar estudiando, es justamente esta, la purificación de la mujer después del alumbramiento y las leyes sobre el Zarat, es decir, cómo se diagnosticaba. ¿Ok? Entonces comenzamos. Amén, amén. Tazria. Dice, vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 12, y dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una mujer dé a luz, y es aquí donde tenemos la palabra Sara, que Tazria es una palabra compuesta, que quiere decir justo esto, concebir, dar fruto, ser fecunda, cuando ella conciba o cuando ella dé a luz. Ese es el nombre que le da a esta parashá la Torah, y dice, continuamos, cuando ella dé a luz o cuando ella conciba y tenga varón, quedará impura. Y vamos a ir especialmente, hermanos que son un poquito más nuevos en este camino que por misericordia hoy tenemos delante de nosotros, que es el estudio de la Torah. Vamos a ir conociendo este término, porque se ha traducido como impuro, pero en realidad es algo no apto, es algo no apto. Viene del 29:30 del hebreo, que es tamé, y vamos un poquito más adelante, vamos a estar estudiando la contraparte de esta palabra, que tiene que ver con lo que es apto delante del corazón del Padre y lo que no lo es, ¿ok? ¿Por qué impura? Pues bueno, vamos a estar estudiando esto, que es más simple de lo que muchas denominaciones han puesto delante de las congregaciones, ¿no? Que la mujer no es apta para esto, no es apta para el otro, no debe ir, no debe estar, no debe ministrar, no debe tener un papel, etcétera, etcétera, etcétera. Y más bien tiene que ver con nuestra naturaleza caída y con higiene, ¿ok? Entonces, también no apto, ¿ok? Comenzamos entonces Tazria, que es un término que nos va a dar a luz, nos va a dar en ambas porciones luz acerca de lo que es apto y lo que no es apto. Les comentaba la restricción ceremonial de una, la vamos a mencionar ahorita, de la nidad, la mujer, que es respecto a su menstruación. Y la razón por la cual había esta restricción de poder acercarse al templo, o sea, era ceremonialmente impura. Recordemos que había en el templo, ¿quién se acuerda que había en el templo un servicio de mujeres que estaban ahí 24/7 a la puerta? ¿Recuerdan? Y bueno, obviamente en este tiempo no habían dos cosas. El nivel de higiene que tenemos hoy podemos hacer prácticamente todo sin tener un derramamiento de sangre en alguna silla, en algún sillón, en algún sitio público. Y número dos, hoy, gracias a la ciencia, la cual el Padre ha permitido para mejor entendimiento de su obra, es que podemos saber que en la nidad es un óvulo no fecundado, y por ende tiene que ver con muerte, ¿ok? Y también lo que aparece todo en Levítico 15, del 1 al 33, sobre las secreciones seminales, sobre las afecciones íntimas, es justamente por lo mismo. El semen contiene la vida, y al estar en contacto con lo que sea en el exterior, pues tiene que ver con la muerte, ¿no? Porque eso es semilla no fecundada, no fecunda, y con los óvulos es lo mismo, ¿no? Sabemos que la menstruación son óvulos no fecundados, y al salir del cuerpo pues es muerte, es como si estuviéramos tocando un muerto, por así decirlo, dirían por ahí, ¿no? Amén. Entonces, bueno, esta es la restricción ceremonial, tenía que ver directamente porque implicaba contacto con cosa muerta, ¿ok? Bien.
vamos a estar estudiando el versículo 5. Dice, pero si da a luz una hembra, entonces estará impura 2 semanas como en su menstruación y permanecerá 66 días purificándose de su sangre. Cuando se cumplan los días de su purificación por hijo o por hija, llevará un cordero añal para el holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote, el cual lo presentará delante de Adonai, haciendo expiación por ella y purificándola del flujo de su sangre. Esta es la ley sobre la que da a luz un varón o una hembra. Y si su mano no tiene, bueno, si no hay suficientes fondos, tiene que presentar unas tórtolas o 2 palominos. El caso es que hay que desprenderse de para poder quedar limpio de esto. Y bueno, ¿por qué 7 días para el varón y 66 días para la mujer? A ver, ¿alguien tiene alguna idea, una participación? Que abra su micrófono. Pudiese ser, hermanita, que... Oye, chalón, chalón. Pudiese ser que porque también al ser una niña, pues también va a cargar con lo que es pues la matriz, o sea, donde también se la semilla, no sé, me pasó por la mente. Hay quien, amén, gracias, hermana, que hay esa interpretación también. Ahora que estuve buscando, hay un montón de interpretaciones. Pero en realidad, bueno, o sea, sí, pero justamente la única diferencia es que la mujer lo interrumpe cuando es varón por tema de la Brit Milá, porque tiene que hacer su Brit Milá al 8º día. Entonces, la diferencia es esta, la Brit Milá, porque después de, si la mujer continúa con su periodo, es ceremonialmente impura el tiempo que dure su sangrado, ¿ok? Y bueno, una pregunta que a lo mejor nos hemos hecho muchos, yo sí me la hacía, decía, ¿por qué tendría que expiar un proceso natural, no? O sea, porque pues porque así es, nace, nace tu bebé y lo que viene después de, pues es tu menstruación. Entonces, ¿por qué habría de tener que ser expiado? Entonces, buscando, yo sentí que encontré algo súper así, cuando se lo comenté a Lore, cuando se lo comenté a José Luis de Adalis, ellos así de que sí, claro, y yo, ay, bueno. En Génesis 5:3, ¿alguien lo tendrá por ahí? ¿Lo podemos leer? Si no, acá lo tengo. Amén. Génesis 5:3. Sí, Palabra del Eterno. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. amén. Gracias, Lore. Entonces, podemos encontrar en la palabra que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Adonai, pero después del pecado que cometieron, ambos, uno después del otro, su descendencia nació según a su imagen y semejanza. Entonces, toda la descendencia, dice la Biblia, que proviene de ellos, de sus hijos, pues traemos esa naturaleza caída. Entonces, es como una maldición, es una maldición. Entonces, es por esto que requería ser expiado ese pecado, que sí, como dijo Ángela cuando lo estábamos estudiando, me dijo, o sea, se tenía que expiar un pecado que nosotros no cometimos. Así es. Sabemos que después de que nuestro amado Mesías estuvo en esta tierra, las cosas cambiaron para quienes hemos creído y lo hemos reconocido como un ejad con el Eterno y nuestro Salvador, Señor y Redentor. Eh, es por eso que es necesario nacer de nuevo en Él. Y en Juan 3:3 lo encontramos. Entonces tenemos 2 nacimientos, el de la carne que viene con una naturaleza caída, con esta maldición por el pecado cometido por nuestros patriarcas allá gracias, Juan 3:3. Aquí viene. Sí, en verdad Yeshua le respondió, yo te digo que al menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Adonai. Amén. Entonces, si recordamos ese pasaje donde está hablando con Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a volver a nacer, no? Pero nuestro primer nacimiento es todos nacemos así, con esa maldición sobre nuestra vida, la manera en la que juntamente con Yeshua somos sumergidos y resucitados en una vida nueva, es a través de la Tevilá.
y la tevilá es esa expresión externa del haber creído que Yeshua es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y que estamos volviéndonos hacia su Torah, porque la Torah es el mismo, ¿ok? Nos vamos a entrar al tema del Zarat. Y capítulo 13, versículo 1 dice, y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, cuando un hombre tenga en la piel, en su carne, hinchazón o erupción o mancha blanca, y se convierta en llaga de lepra, que lepra es traducido la palabra Sara, que la vamos a estudiar un poquito más a fondo ahorita en un par de diapositivas, que es un azote, es azotado por lepra o ser atacado por lepra, mal traducido como lepra, porque lepra se conoce como otro tipo de afección meramente de la piel, pero más bien es una afección de la piel, pero es una expresión en la piel de algo que está sucediendo de manera espiritual, ¿ok? De su carne será llevado al sacerdote Aarón o a uno de los hijos de los sacerdotes. Entonces, bueno, estuvimos buscando información. Los registros antiguos, específicamente del siglo II en adelante, nos hablan de que las enfermedades en el pueblo se trataban a través de un médico y de un médico cirujano. Pero esto nació de que los sacerdotes lo dividieron, los azotados por Sarat y todas las demás afecciones. Pues acá está diciendo que un azotado por Sarat tenía que ser llevado al sacerdote, ¿ok? Entonces el Sarat se manifestaba en la piel, luego en las ropas, luego en la casa de una persona en pecado. Y eso es muy importante que lo vayamos conceptualizando. Esta porción sí o sí, bueno, las dos se tienen que ver en un sentido un poquito más profundo, porque no solamente estamos hablando de una afección en la piel. Entonces no nos vamos a enfocar en la afección de la piel, sino en la afección espiritual. Y sobre todo, lo más tremendo que es revisarnos. Siendo nosotros, hermanos, un pueblo llamado de los gentiles, despertado de un castigo, de una maldición a la que fuimos arrojados por causa de nuestra infidelidad, a veces va a ser complicado distinguir cuando hay Sarat en nuestra vida. Pero para eso es la palabra. ¿Ven? Vamos a continuar. Bien, acá en Vayikra o Levítico de 13, del 3 al 44, podemos ver todas las diferentes maneras en las que se podía diagnosticar, identificar el Zarat, ¿ok? Todo empieza porque, bueno, el sacerdote examina. Más adelante vamos a ver que pues, el primero en darse cuenta eres tú, ¿no? Porque hay siempre una oportunidad de teshuvá. Pero bueno, lo vamos a ver en breve. Si hay vello blanco y la llaga está hundida, es Zarat y se declara inmundo. Ya lo vimos hace un momento, no apto, ¿ok? Si la mancha en la piel no está hundida ni tiene vello, el sacerdote lo recluye por 7 días, luego se revisa y si la llaga permanece sin extenderse, se recluye otros 7 días y al volverse a revisar si aparecía oscurecida, era limpio. ¿Por qué? Porque estaba cicatrizando, ¿ok? Porque se trataba solo de una erupción que ya estaba cerrando, pero si se esparcía, era revisado otra vez y declarado con Zarat. Lo mismo para afecciones de la piel, para hinchazones en la piel, para quemaduras en la piel, y para manchas en la piel y para manchas en la calvicie, pues, en la cabeza. ¿Ok? Todos estos diferentes tipos de heridas era el mismo procedimiento, se declaraba con Zarat, vamos a ver que se tenía que ir a un lugar fuera del campamento y el sacerdote revisaba en 7 días, si persistía, entonces era declarado con Zarat crónico en algunos casos también, y si estaba limpiando será otros 7 días y ya luego se hacía una purificación por agua. Y esto vamos a ver que tiene un sentido, un apunte directo y hoy por misericordia prácticamente obvio hacia nuestro Mesías. ¿Ok? Entonces, así se diagnosticaba. Ahora, una parte fuerte y una parte severa, si alguien pudiera por favor buscar 2 de Samuel, una del 11 al 12 y Joel 2:13, se los agradezco. Bien, el capítulo 13, versículo 45 dice, y esto, ojo, los vestidos del leproso que tengan la llaga, esto quiere decir cuando ya está en la vestimenta, estarán rasgados.
¿Alguien por acá nos puede decir la importancia de una vestidura? Porque identificaba a la... Apenas lo veía. Amén, sí. ¿Cómo dice? No lo puse por acá. Bueno, sí lo había puesto, amados, pero les cuento que perdí algunas cosas de la presentación en la migración de computadoras, pero bueno. ¿Recuerdan qué fue lo primero que le cambió el padre al hijo pródigo? Las vestiduras. Las vestiduras. Entonces, podemos entender desde un sentido espiritual que la vestidura es importante. ¿Amén? Entonces dice, estarán rasgados y su cabeza desgreñada, pues dice esta traducción, se tapará hasta el bigote y pregonará, así, impuro, impuro. Y permanecerá impuro todo el tiempo que tenga la llaga. Siendo impuro, morará solo. Su morada estará fuera del campamento. Fíjense nada más qué fuerte. Imagínate que tu zarat, o sea, que tu llaga no era zarat, pero de todos modos, 7 días, ¿cómo ibas a estar? Aislado, fuera del campamento, morando solo. Entonces podemos ver que es un azote físico, un azote social, de vergüenza, un azote emocional. ¿Pueden ustedes más o menos visualizar o percibir, imaginar cómo se sentía aquello? Y sobre todo espiritual, porque era por causa de tu pecado. Es muy fuerte el azote por zarar. Señal de duelo. ¿Alguien tiene 2 de Samuel? Amén. Amén. Amén, hermanita, adelante. Entonces David, tirando sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron, se lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Adonai y por la casa de Israel, pues habían caído al filo de espada. Amén. Entonces es una señal de duelo, gracias Lupita, de duelo profundo, el rasgamiento de las vestiduras. Amén. Implica más que algo visible, indica un cambio de mentalidad o del corazón, que para los nuevos especialmente hemos de aprender que la mentalidad y el corazón es lo mismo, es tu pensamiento. Joel 2:13, ¿alguien, por favor? Amén. Amén. Joel 2:13, desgárrate el corazón, no tus vestiduras, y vuélvete a Adonai tu Elohim, tardo para la ira, rico en misericordia, y se arrepiente de los males. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Pues, ¿qué podemos ver aquí? Que esta acción de las vestiduras, de tenerte que despojar de ellas, de tenerlas que rasgar o incluso quemar, va más allá. Espero estarlo expresando correctamente. Es más allá. Tiene que ver con el interior, con lo que hay en el interior. ¿Ok? Alguien que pueda buscarme, por favor, 2 de Crónicas 26, del 16 al 23, por favor. Amén. Adelante, pero. Amén, pero palabra del Eterno dice. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a desgracia. Se rebeló contra el Señor Dios de sus antepasados y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes quienes se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar el incienso. Al Señor, perdón, quemar el incienso. Al Señor, esta función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en el mismo instante, allí en el templo, el Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa.
Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Usías, desde el primero hasta el último, los escribió los profetas Isaías, hijo de Amós. Hasta ahí, hermana. Sí, hasta ahí, hermano. Perdón, ok, No, ok. hasta ahí. ¿Qué podemos ver, qué podemos ver en este pasaje? ¿Qué podemos ver en este pasaje? Que los sacerdotes, bueno, los Kohanim y el sumo Cohen fueron y le dijeron, tú no puedes hacer esto. ¿Y qué hizo él, hermanos? Desobedeció, hizo lo contrario. ¿Y qué dice ahí la palabra? Ensoberbeció. Así ensoberbeció. ¿Y qué dice ahí la palabra? Que así se quedó. Murió solo, aislado. Entonces, si observamos la constante, la constante en el Zarat es el aislamiento, ¿ok? Y esto es un tiempo para poder hacer teshuvá y poder quedar limpio. Por eso la revisión, de manera física la llaga, pero nosotros, ¿qué podemos encontrar aquí? Una oportunidad de cambiar de dirección. Acá la palabra del rey Usías en Segunda de Crónicas no nos comenta que él se haya arrepentido, como se arrepentía David, por ejemplo. Amén. Entonces, si tenemos en cuenta el Zarat como una afección espiritual, podemos ver que hay una oportunidad de Teshuvah. Hermanitos, denme un segundo. Permítanme, vamos a hacer aquí. Me quedé aquí. Ay. Permítanme. Son 40 días. Son 7 días antes de tener que salir a hacer. Tengo que hacer. Voy. Primero tengo que compartir. Compartir. Acá está. Aquí está. Ahí está. 40 días para el varón y 66 para la mujer. Al séptimo, bueno, al octavo, se llevaba a hacer Brit Milá en el caso del varón. Que ya, perdón, es que me hicieron acá la observación y me desconcentré, mejor lo aclaramos de una vez. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Estábamos en que ese tiempo es una oportunidad para hacer teshuvah. Entonces, reflexionemos todos juntos. Cuando nos corrigen, cuando nos exhortan o nos hacen ver nuestras faltas o pecados, ¿nos ofendemos? A ver, levantemos la mano. ¿Nos ofendemos? ¿Nos hacemos las víctimas? ¿O nos enfurecemos? Sí, todo. Los tres al mismo tiempo, ¿no? Los tres al mismo tiempo. Ya nos exhibiste. No, esto me exhibió a mí sola. Completo. Yo estaba exhibida aquí sola. Nos convertimos en todólogos. Sí. Sí. Y ese es un Zarat, vivir aislado, sin reconocer, sin aceptar la exhortación, la corrección, cuando nos señalan un pecado, ¿sí o no lo defendemos? No, es que tenganme misericordia, yo estoy en mi proceso. Oye, pero llevas en ese proceso 3 años. Bueno, es que es un proceso lento, ¿no? Y etcétera. Esto es para analizarnos, no para juzgarnos, no para señalarnos, sino para podernos analizar. Hace unos días hablaba con una hermanita y me decía, es que a través de las pantallas se ven cosas. Claro, se ven cosas de aquí para allá y de allá para acá. Cuidado, hermanito Roberto, tu micrófono. ¡Inspírate! Gracias. Bueno, para ponernos a reflexionar. ¿Saben? Bien. Hasta ahí llegó la porción, la primera parte que fue Tazria. Ahora vamos a pasar a la porción Metzora, ¿ok? Que es el azotado por Zarat o el que tiene Zarat.
que va del 14.1 de Vayikra al 15.33. Bien, aquí vamos a ver cómo se purificaba un azotado por Zarat, que esa es la parte donde queremos llegar, porque ahí está nuestro Adón Yeshua, y el Zarat en la casa, que entiéndase, bueno, vamos para allá. En Vayikra del 14.1 al 32 podemos ver todo el procedimiento, aquí está un resumen. Se lleva al Cohen, al infectado o al que tiene Zarat, al que tiene llaga. Él va fuera del campamento y se determina, según lo que acabamos de estudiar, según las revisiones o la segunda revisión, se toman 2 avecillas limpias, madera de cedro, púrpura o carmesí e hisopo para poderlo purificar. Esto es cuando ya terminó el proceso. Se degüella la primera y se le pone sobre aguas vivas, y aquí vamos a ver un apunte, empezamos a ver, a observar el apunte a nuestro Adón Yeshua. Y se rociaba 7 veces sobre el purificado para poderse declarar limpio. Después podía ya entrar al campamento, pero vivía, mientras tanto, esos 7 días fuera de, ¿ok? El 7º día, y aquí fíjense, se le rasuraba el cabello, las cejas, todo sin pelo, se lavaban sus vestidos y su cuerpo con agua, y entonces quedaba limpio. Y esto era, pues, oprobio, era, o sea, tremendo, era porque era que todo el mundo podía enterarse, pues, que estaba siendo tratado por Zarat, ¿ok? Al 8º día se presentaban 2 corderos sin defecto, harina amasada, aceite, y el Cohen presentaba ofrenda de culpa y por el pecado. De la ofrenda de culpa, el Cohen untaba en el lóbulo de la oreja derecha. Acá los sabios comentan que es porque el Zarat entra por la Shonjara. Y hay otras interpretaciones. Pero la sangre que limpia, eso es a donde nos vamos a enfocar. Y con el dedo derecho rociaba 7 veces el resto en su cabeza para poderle expiar. Esto sobre el aceite. Si no había recurso, también se podían presentar 2 tórtolas o 2 palominos. El caso es que se tenía que presentar algo. Esto es respecto a la purificación. Es un resumen, lo pueden leer versículo por versículo, del 1 al 32 del capítulo 14. ¿Ok? Ahora vamos a enfocarnos en esto, que es el Zarat en la casa. Y esto puede ser nuestra casa donde habitamos, y nuestra asamblea, que es nuestra casa. Y acá, pues al no tener muros alrededor nuestro, al no ser una congregación presencial, requerimos un poquito más de trabajo para poder tener nuestra asamblea Taor y no Tamei, es decir, apta y no apta. Y vamos a revisar esos términos, ¿ok? Ahora, esto es por si alguien empieza a ver desde aquí, que esté buscando Metzorá. Vamos a revisar el hebreo. Zarat, que es lepra, proviene de tzara, que es el azotado o atacado por lepra, ¿ok? Zarat, traducido como lepra, era una condición espiritual que emergía de una forma visible, primero en la piel, luego en la ropa y al último en la casa. El que la padecía debía ir con los sacerdotes, quienes la observaban y lo purificaban cuando desaparecía. Esto es todo el resumen, ¿ok? Esta condición desapareció, ¿por qué creen, amados? Porque Yeshua derramó su sangre en la cruz por nosotros, fue el Cordero, su sangre fue la que nos limpió. Así es. De la Zarat, de la lepra. Si Yeshua no hubiese, eso es una supuesta, es una suposición. ¿Cuántos de aquí no andaríamos blancos como la nieve, como andaba Miriam? Amén. Uy, hermanita, yo creo que ya no existiéramos, Amén. la verdad. Miriam murmuró y de una quedó blanca como la nieve. Usías, siendo el rey, no aceptó el exhorto y quedó aislado por el resto de sus días. Qué fuerte, ¿verdad? Pues vamos a conocer y vamos a ver que nuestro Adón Yeshua cargó con nuestro Zarat. Y de verdad, cuánta misericordia. Yeshua cargó con ella, expiándonos. Sin embargo, Israel recurre en pecados como este de la Shonjara, que esto es por la Shonjara, y otros más. Antes de Yeshua se exhibía al que la portaba y se debía apartar, haciendo después una ceremonia que involucraba agua, sangre y sacrificio de expiación. Hoy en día nos podemos bañar, pero debemos seguir purificándonos a través de la sangre del Mashiach, es decir, su palabra. Bien,
especialmente en mis hermanos más nuevecitos, vamos a aprender este término. Apto, que es tahor o tajor, que es limpio, o apto, que es una descripción de lo que es aceptable delante de Adonai. ¿Ok? Lo que es tahor pertenece al corazón del Padre, el amor, la misericordia, la santidad, la humildad. Nosotros no nos podemos hacer aptos solos. No nos podemos limpiar solos. Por más que intentemos y hagamos y estudiemos, en nuestras fuerzas no podemos ser aptos. Requerimos del Ruach de santidad. Él es el que nos puede ir purificando para estar lo más tahor delante del Padre. ¿Y qué es no apto? Tamei, lo veíamos al principio de la porción pasada, es estar contaminado. Sí, en un sentido específicamente ceremonial, pero podemos ver en la escritura que es sucio, es inmundo, son las cosas que no son aceptables ni aprobadas por el Padre, no son parte de su carácter y practicarlas nos alejan de él. Es la muerte, pecado, odio, maldad, soberbia, todo eso está mal. Revisémonos. ¿Hay maldad en nuestro corazón? Por supuesto, es nuestra naturaleza. ¿Hay soberbia en nuestro corazón? Por supuesto, nos gusta tener la razón. ¿Hay pecado en nuestra mente? Por supuesto, la palabra dice que el corazón es lo más inmundo, lo más tamei que tiene el ser humano. Que no es para confiar en él, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Más adelante vamos a ver que de ahí surgen todos los asesinatos, las mentiras, las inmundicias surgen de nuestra mente. Al venir del mundo, todos tenemos rasgos de esta condición. Todos. Entonces hay que ir limpiándonos. Bien, alguien que tenga por allá, por favor, Efesios 2, 19 al 21. Pero acá yo lo tengo. A ver. Lo tengo. Adelante, hermano. Efesios 2, 19 al 21. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Entonces, quiere decir esto que somos un mismo cuerpo en el Mashiach. Vamos a analizar el Sarad en la casa. Pregunta, ¿ustedes creen que podemos ser un ejad sobre la piedra angular que es Yeshua si alguno de nosotros tiene Sarad? No. 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 No, así es, no. Entonces vamos a ver que el Sarad es raspado y desechado, sacado y quemado cuando hay infección en la casa. Entonces dice 1 Pedro 2, 4, 6, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida, preciosa. Vosotros también como piedras vivas estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Somos un ejad con él, somos una casa, somos piedras, somos un mismo cuerpo, un mismo muro, una misma casa. Por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sion una piedra angular escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Y eso lo dice en Isaías 28:16, piedra preciosa, piedra angular. Él es nuestro Adón, nuestra roca, nuestro Adón Yeshua, el fundamento de todo, la base de nuestra fe. Entonces nosotros, las piedras, hacernos como Él es nuestra aspiración, nuestra meta, nuestro camino. Y para eso debemos evitar que haya Sarad en nuestros muros. Bien, el Sarad en tres diferentes maneras. Primero es en la persona.
¿ok? Cuando un hombre tenga en la piel mancha o llaga o un aviso, un brote de Sarat, ¿ok? La persona es la que se da cuenta. O sea, el primero en darse cuenta es uno mismo. Entonces hay que decidir si lo confiesas y haces teshuvá o si lo ocultamos. Por lo general no queremos verlo, no queremos, aunque lo sepamos, o a veces lo sabemos y decimos, sí, bueno, pero pues es que, pues así soy, ¿no? O pues el Eterno tratando conmigo, ¿no? Eso es lo que decimos muchas veces. Y el asunto es que sí, ciertamente es así cuando tenemos un pecado recurrente, cuando tenemos una deficiencia en nuestro carácter, pero ese puede saltarse a la ropa, a nuestras vestiduras. Sabemos que nuestra santidad se define por nuestras vestiduras, ¿no? En Apocalipsis dice con las vestiduras blanqueadas, eso quiere decir en santidad, con una perseverando en la santidad, el que esté santo, santifíquese más, ¿no? Dice la palabra. Entonces puede saltar de nosotros a nuestra santidad. Puede ser una cosa pequeña que se puede volver mayor, afectando nuestra identidad, ¿no? Ahora ya es visible, se requiere purificación, es decir, se requiere dar vuelta atrás al pecado. Cuando el Sarat llega a la casa, Levítico 33 dice, ¿no? Cuando yo pongo una llaga de lepra en alguna casa, esto quiere decir que ya es público y que ya es Adonai quien está azotando. Y eso puede ser en dos niveles, en tu casa o en la congregación, que es también nuestra casa. Pues aquí, fíjense, ya es Adonai, dice en Levítico 14, dice, Yahweh habló a Moisés y Aarón diciendo, cuando entres en la tierra de Canaán, la cual yo os doy propiedad, y yo ponga una llaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra propiedad, aquel de quien es la casa irá a dar aviso al sacerdote diciendo, algo como una plaga hay en mi casa. Entonces ya está fuera, ya sobrepasó la piel, la ropa, las vestiduras, ahora está en la casa. Entonces ya estamos hablando de algo mayor, ¿ok? Entonces comprender que nuestro Padre Eterno es misericordioso y siempre soberano. Él es, ahorita vamos a ver que Él es el quien azota. Él es y permite el azote o el zarandeo. Una vez detectada, el responsable toma acción con sometimiento. ¿A quién? Pues al sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, amados? Yeshua. Amén. Yeshua. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, lo primero es ponerlo en oración. ¿A quién? ¿A quién debemos orar cuando en nuestra casa haya una deficiencia? Ahora vamos a ver qué es el Sarad, es la deficiencia en nuestra casa. A él. ¿Y quién dice acá? El Padre dice, cuando yo ponga una llaga, de la casa en la que yo os doy en propiedad, el sello de autoridad, ¿quién es? Adonai. Y así firma. Ya podemos ver que Él es soberano. Entonces, una deficiencia en la casa es algo que falta, algo sumergido. Acá lo podemos ver, algo bajo, abatido, deficiente, hundido, ¿ok? Dice en el 14:36, entonces el sacerdote ordenará desocupar la casa antes de que entre a mirar la infección para que no sea contaminado todo lo que está en la casa. Eso quiere decir que ya se puso contagioso el asunto, ¿no? Toda la persona que entre. A ver, pregunta, ¿por qué el sacerdote sí podía entrar y otros miembros no? Estaba consagrado el sacerdote. Así es. Así es. ¿Y por qué? Bueno, ahorita vamos a aprender que una de las razones de un azote de Sarat es la shonjara, entonces quiere decir que otros podían contaminarse de tu pecado. ¿Ok? Dice, observará la mancha y si aquí hay infección en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas que parezcan más hundidas que la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y hará cerrar la casa por 7 días. En cuarentena, apartados. Entonces, lo primero que hace el sacerdote es poner cuarentena. En este punto, el pecado en la casa ya es contagioso, nadie puede entrar, nadie puede habitar en ella. La asamblea, en este caso, si llevamos esto a la asamblea o a la casa, tu hogar, ahora requiere un proceso de purificación, requiere tratar el pecado, requiere expiación. ¿Qué? Repito, la expiación la tuvimos a través de nuestro Adón Yeshua,
Él se llevó nuestro zarat, pero cuando nosotros detectamos que hay zarat en nuestra casa a través de diferentes pecados, ¿qué requerimos hacer? Teshuvá, amados. Teshuvá. Así es, Teshuvá. Hermanita Loida, ¿podrías buscarme números 12, 1 al 16? Esto sí lo vamos a leer. ¿Ok? Dice el capítulo 14 de Vallicrá del 38 al 39. El sacerdote saldrá a la puerta de la casa, hará cerrar la casa por 7 días. Al séptimo día el sacerdote volverá y observará, y he aquí si la infección se ha extendido por las paredes de la casa. Lo va a evaluar, igual que con las personas, lo mismo se hace con la casa. ¿Ok? Entonces el padre da un tiempo antes de tomar medidas como mayores, ¿no? Y así es cuando nosotros estamos en algún pecado y nos exhortan. Hay un tiempo para hacer teshuvá. Aquí, hermanos, todos, hermanos, ¿alguna vez han exhortado a alguien y te ha desoído, dice la palabra, ¿no? En algunas traducciones, y te desoye, y eventualmente algo bien fuerte pasa en su vida? Amén. Y dices, híjole, pues ni me alegro, o sea, ni nada por el estilo, pero ahí es cuando te das cuenta que después viene un azote mayor, ¿cierto? Eso es para que aprendamos. Entonces, pecados recurrentes en Israel, y están allá en el arca del testimonio para testimonio, justamente. Las tablas. ¿Qué sucedió cuando Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas? El pueblo estaba en idolatría. Así es. ¿Qué se construyeron? El becerro de oro. El becerro de oro. El maná. ¿Qué pasó cuando cayó maná del cielo? Renegaron porque eran Renegaron, murmuraron. Murmuraron, así es, queja. Querían carne. Ingratitud. Querían carne que ni comían, pero querían carne. Queja, ingratitud. Analicémonos, a mí esto me pegó duro, porque sí nos quejamos, porque sí hay idolatría en nuestro corazón, sí la hay. Simplemente el hecho de que esto a mí me molesta, esto a mí me entristece, esto a mí me choca, esto es que yo no entiendo, estoy hablando de mí, ¿eh? Todo eso es idolatría. Y ya cuando tienes el descaro de pronunciarlo, vamos a ver lo que le pasó a Miriam. Adelante, hermana Loida. Creo que no me oigo. ¿Me oigo? Perdón, es que tenía apagado el micrófono. Estaba leyendo, perdón. Comparte, hermanita. Perdón. Palabra del Eterno, Números capítulo 12. María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Yud-Heh-Vah-Hei, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Yud-Heh-Vah-Hei. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Yud-Heh-Vah-Hei a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Yud-Heh-Vah-Hei descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yud-Heh-Vah-Hei, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yud-Heh-Vah-Hei, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Yud-Heh-Vah-Hei se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a Miriam, y he aquí estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío,
no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Yud-Heh-Vah-Heh diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Yud-Heh-Vah-Heh a Moisés, pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así Miriam fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió Miriam con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Param. Palabra del Eterno. Amén. Imagínense, amados, Miriam siendo Miriam, qué azote tan tremendo al instante de Sarat. ¿Por qué? Por asunto de la Shonjara, que tiene que ver con este tercer pecado recurrente en Israel. ¿Recuerdan la vara de Aarón? Cuando el pueblo murmuró en contra del liderazgo. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, bueno, dos acotaciones importantes. Primera, el liderazgo, amados, y esto incluye a todos, todo el liderazgo, no nada más de Arca de Salvación, todo el liderazgo. Ninguno de nosotros se puso aquí solo. O sea, así de que, ay, yo quiero, no, ninguno. Y tal vez hay algún valiente aún digno de más, consideración. El liderazgo es puesto por el Padre. Y hacer la shonjara en contra del liderazgo es algo que el Padre verdaderamente detesta. Es un pecado que no, o sea, que particularmente le desagrada al Padre. Esa es una. Y la otra, que es importante recordar a Miriam no solo por esto. ¿Alguien recuerda qué cosa importante hizo Miriam en esta historia, en este caminar de nuestros patriarcas? ¿Alguien recuerda? Cuidó a Moisés. Cuando estaba en la cárcel. En la Cuidó cárcel. la vida, dice. O sea, le cuidó hasta que lo consiguieron. ¿Y qué más? Era profetiza. ¿Se acuerdan cuando cruzaron el mar? ¿Quién sacó su pan? Así es, adelante. Cantó. Así es. Y levantó a todo el pueblo y a las mujeres a que adoraran a Adonai. Y ahorita vamos a analizarnos qué hacemos con el liderazgo. ¿Recalcamos sus errores o edificamos las cosas buenas que hacen para el Padre? ¿Qué tipo de hebreos somos? Dice en Mateo 15, 18, 19, pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y esas contaminan al hombre. Esto es en el pasaje que muchas denominaciones usan para decir que todos los alimentos son limpios, ¿no? Todo lo que, o sea, primero pecas en tu mente y si luego te atreves a decirlo, nos atrevemos a decirlo, pues estamos haciendo la shonjara. Ojo, la shonjara no es solamente hablar mal de las personas, sino cuando estás hablando cosas no edificables, no honorables, no honrables, y yo lo he hecho, todos lo hemos hecho, estás haciendo la shonjara. Vamos a poner un ejemplo. Mi vecino, la casa aquí no tiene ahorita gente, entonces hablemos de un vecino, ¿no? El vecino, deja la basura afuera, pero es que se pasa, es un flojo, pero es que se pasa, es el otro, es aquello, es esto, es el otro. Pero no me pongo a pensar que cuida a su mamá, que se hace cargo de ella, que la lleva al doctor siempre, que siempre le está dando agüita a los perritos callejeros, que es una persona amable. Entonces yo puedo decir, bueno, es que eso que hace es la verdad. Pero si tú estás exaltando todo lo que no es apto, que es como el Padre, y estás resaltando lo que es no apto, lo que es inmundo, lo que no es como el Padre, estamos cometiendo la shonjara.
Y abstenerte de decir es bien difícil, bien difícil. Muy difícil. Pero ¿qué creen? Siempre, decía que él siempre sonríes cuando llegas a la parte de Yeshua. Claro, porque en él tenemos la oportunidad de Teshuvah. Él nuestro Redentor. Dice Vallicrán 14, 40, 46. El sacerdote ordenará que arranquen las piedras. A ver, imagínense si nosotros somos piedras, parte de una casa espiritual, de una quejilá, de una congregación. Imagínate que el Cohen dice, arranquen esa piedra. Qué tremendo, ¿no? Que tengan la infección y las echarán fuera de la ciudad en un lugar impuro. Después hará raspar, todavía va a raspar. Y acá podemos ver por qué a veces congregaciones enteras caen, por qué hogares enteros se desmoronan. Por dentro, en su alrededor, y el polvo que raspen lo echarán fuera de la ciudad de un lugar inmundo. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en su lugar de las piedras quitadas y tomarán otra mezcla para revolcar la casa. Pero si después de haber arrancado las piedras, raspado y revocado la casa, la infección irrumpe otra vez en la casa, el sacerdote observará y he aquí, si la mancha se ha extendido por la casa, hay lepra maligna en la casa y está impura. Inmediatamente derribará la casa con sus piedras, sus maderos y todo el polvo de la casa y lo sacará fuera de la ciudad en un lugar impuro, en un lugar no apto. El que entre en la casa durante los días que estuvo cerrada será impuro hasta la tarde. ¿Por qué? Porque seguramente hay contagio. ¿Ok? Pues si usamos estos versículos para una asamblea o para una casa, nos damos cuenta que la paga del zarat es la expulsión. El cortar, el que te corten de tu casa. ¿Ok? Si bien es cierto que cuando hay un problema para corregir, hay unos pasos a seguir, los encontramos en Mateo 18, ¿no? Si tú ves a tu hermano pecando, exhórtalo en privado, y si no entre dos, y si no en la congregación, y si te desoye, tómalo por gentil, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo se va revelando nuestro Mesías. Aquí se revela nuestro Mesías a través de la Teshuvah. Leamos esto, Hebreos 13, 11, 12. Porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta, afuera del campamento, en un lugar impuro, inmundo. ¿Amén? Y ya se va revelando. Y esto es tremendo. No lo empecé a leer y ya se me... El Padre es soberano. Y por sus llagas, lo hemos repetido tantas veces, por sus llagas hemos sido sanados, pero lo vamos a analizar. Dice Job 5, 17, 18. Dichoso el hombre a quien Adonai disciplina. El azote de Zarat hoy en día es un barazo, pero no es para ser desechado como lo sería antes de Yeshua, que Yeshua se lo llevó. Dice, no menosprecies la corrección del todo suficiente, del Shaddai, porque él hace la herida. Y aquí vamos a hacer una pausa. Debemos quitar de nuestro vocabulario y de nuestra mente de religiones que el chanclas me pone. El chanclas me está haciendo tambalear. Es que el chanclas me está haciendo. No, él no es soberano. El único que es soberano es Adonai. Y vamos a ver aquí en el versículo 18, dice, porque él es el todo suficiente y él hace la herida y la venda, él hiere. En otras traducciones dice, él es el que hace la llaga y con sus manos la sana. Y acá lo podemos ver en el 35:10 del Strong. La palabra Kaab es llaga. Aquí lo pueden ver. Llaga. Aflicción, herida, dolor. Él es el quien permite la llaga o el que pone la llaga y él es el que la sana. ¿Cómo? A través de Yeshua. Dice Isaías 53:5, dice, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestro shalom fue sobre él y por su llaga
¿Por qué dice el profeta Isaías que Yeshua tenía llagas en la cruz? Por todas nuestras transgresiones. Porque cargó nuestro zarat. Era Por nuestro nuestros zarat, pecados. Elba, exactamente, era nuestro zarat. Era nuestro Cayó zarat. nuestra Sara. Así es. De verdad, cuánta misericordia. Cuánta misericordia. Es la palabra 2250 Jaburá, que tiene su origen en el 2266, que eso es llaga. Aquí está, miren, llaga. Es la misma palabra, o sea, es la misma, así es. ¿Misma qué? Afección. El mismo concepto. Yeshua, nuestro Cordero perfecto. Fíjense, para purificar la casa tomarás 2 avecillas y madera de cedro. Aquí estamos conceptualizando casa como su quejilá, como su cuerpo, ¿ok? Madera de cedro, escarlata e hisopo, y degollará una de las avecillas en una vajilla de barro sobre aguas vivas. Tomará la madera de cedro, el hisopo y la escarlata junto con la avecilla viva y lo sumergirá en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas vivas. ¿Quién es el agua viva? Yeshua. Yeshua. Y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas vivas y con la avecilla viva, con la madera de cedro, con el hisopo y con la escarlata. Y ya luego dejará ir la avecilla. ¿Okay? Así es como quedas la expiación, bueno, la purificación por zarat. Pues vamos a analizar. Yo me acuerdo que una vez recién llegué a Arca, escuché a Elba orar, límpiame con hisopo. Y se me quedó porque cuando éramos chiquillos el hisopo es el kitip con el que te limpias los oídos, ¿no? Y lo fui, lo busqué y me acuerdo que le escribí, dije, wow, qué cosa tan tremenda lo del hisopo, ¿no? Vamos a leerlo. Entonces, estos 3 elementos, había que expiar, que ya sabemos que el cordero que expió el pecado de su quejilá, de su pueblo, fue Yeshua. O sea, hasta ahí estamos. Luego el madero es el árbol, la cruz, ¿ok? Y luego esta palabra escarlata. El escarlata es, lo vamos a leer, y esto es, si no tuvieron oportunidad, les cuento. El tolá es un gusanito. Acá no quise poner el gusano, sino más bien cómo queda después de que esto sucede. Entonces, las crías, los huevecillos se meten tan profundo en el tronco que si los sacases, los deshaces. Entonces, ¿qué hace la mamá? O sea, el gusanito, se pega a la madera, sus crías comen de su madre y cuando ya encuentran el camino fuera del tronco, la madre muere y cuando muere se revienta y lo que deja es la escarlata, ese color rojo. El único propósito de ese gusanito es que sus crías puedan vivir. Salmos 22, 6. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Cuando dice gusano, en el hebreo aparece esta palabra, el tolá. Entonces, su única misión es poder morir para que su pueblo viva. Y esto es de verdad muy enternecedor. Cuánta misericordia. No fue que el Eterno se haya sacado una solución de debajo de la manga y dijo, bueno, pues ahí les va Yeshua. No, esto estuvo bajo diseño desde antes de que todo fuera. Yeshua ya era el Cordero perfecto, el único que pudo expiar el pecado de su pueblo. Amén. Salmos 51, 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más limpio que la nieve. ¿No es hermoso?
Es la sangre del Mesías. Busquemos a ver quién gana. Éxodo 12, 22. Tomaré Amén. Amén. Éxodo 12:22. Cojan un puñado de hojas, hisopo y mójenlo en la sangre que está en una jofaina y la untan en los dos postes y en el dintel del marco de la puerta. Entonces ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Amén. Amén. Entonces, esa es la noche del Pesaj, de la salida de Egipto. Lo único que nos resguarda para no morir, su sangre, la sangre en los dinteles, la sangre del Cordero Perfecto. Amén. Y bien, después de esto, ya las avecitas eran soltadas y ya había quedado purificado el infectado o el azotado por Sarat. Así solo una ave, la otra no. Bien, ya estamos terminando. Signos de Sarat en nuestra vida. Y acá esto vamos a analizarlo cada uno en la intimidad de la tefila, porque a veces no sabemos que hay Sarat en nuestra vida. A veces simplemente pensamos que estamos bajo una prueba o bajo una tribulación, o ya estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que no, a veces a lo mejor no va a ser tan fácil identificarlo. Pero aquí hay tres. Casa de Judá tiene una lista más larga. Pero aquí hay tres que podemos llevarnos para poder analizarlos, ¿no? La pobreza es un signo de Sarat. Para esto hay una clase que dio mi hermanita Lore que se llama Sedaká. Ahí hay más detalles al respecto. Pero una casa con Sarat tiene pobreza. En nuestro hogar hay deficiencia, ¿se acuerdan? Hundimiento, deficiencia, hay falta o hay escasez. Perdón, o hay abundancia. ¿Hay escasez o hay abundancia? ¿Qué hay? Porque el Padre dice en su escritura, yo te traeré a una tierra donde fluye la leche y la miel y tus graneros sobreabundarán de mosto si das tus diezmos. ¿Cómo estamos con los diezmos? Y eso pues para cada quien, porque nosotros no sabemos cuánto gana cada uno, ¿no? Allá tú en la intimidad con el Padre, un signo de Sarat es la pobreza en tu granero, en tu alacena, y tiene que ver directamente con tus diezmos. Analízate. No es normal. La palabra dice que siempre habrá pobres y menesterosos, es verdad, y también la palabra dice sustenta a tu hermano mientras, lo estoy parafraseando, ¿no? Mientras se recupera. Entonces, eso quiere decir que cuando hay una crisis económica, tiene que ser temporal, no podemos estar así un año y otro año y otro año y otro año. Pidamos al Padre que nos revele qué pasa, ¿no? Les puedo decir que el primer signo es el diezmo, pero cada quien en la intimidad con el Padre, ¿ok? La ingratitud. Por ahí hay un video de la hermanita Lore, ¿no? Que el ser ingrato es, creo que, ¿cómo era Lore? El insulto peor que puede haber para un judío, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. La gratitud es una virtud que el Padre demanda del pueblo. Y lo que comentabas, Edith, lo vemos cuando el pueblo no fue agradecido con Miriam y les cortó el suministro de agua. Y la ingratitud, en hebreo no hay insultos. Lo más bajo, así, quieres insultar a alguien, dile ingrato. Eso es lo más bajo. Así es. Amén. Gracias, Lore. Entonces, y aquí está el ejemplo de Miriam, ¿no? Las cosas grandiosas, edificables, dice, hay un versículo que dice, ¿no? Todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo digno de qué mencionarse, de qué edificarse, en eso pensar. ¿Cómo es nuestra mente? Se va a la murmuración, a encontrar los defectos, a encontrar las faltas, las fallas, lo que la persona hace mal, especialmente si se trata de liderazgo. O eres una persona que con la boca, somos personas que con la boca exaltamos o buscamos lo edificable. Ojo aquí, tampoco se trata de ser más misericordioso que el Padre, ¿no? Es decir, ay, mi hermanito es tiene 3 novias, ¿no? Ay, pero canta bien bonito, ¿no? Exalta al Padre bien bonito, no.
encontrar el punto medio, ¿no? Tampoco podemos estar edificando lo que no es edificable, pero tampoco podemos estar murmurando de lo que ya el Padre sabe, porque nosotros no estamos ocultos a su vista. Créanme que sí, que si alguien en pecado o alguien haciendo algo incorrecto, el Padre está viendo. El Padre está viendo y no ocupa el Señor que nosotros estemos murmurando. ¿Ok? Ahora vamos con el ejemplo del rey Usías, ¿no? ¿Qué tipo de personas somos? La persona que endurece su corazón cuando nos exhortan, cuando nos dicen, oye, espérate, eso no. O somos una persona que aceptamos el exhorto. O somos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cómo somos? Ojo aquí, otra advertencia, otro acotamiento. Generalmente las personas que con soberbia, las más fáciles de identificar son las personas que somos como yo, duros de carácter, duros, de palabras rasposas. Ese es el más fácil de identificar y el más fácil de exhortar. Pero hay el hermano, la hermana, el hebreo, israelita, que parece ser muy misericordioso, muy bueno y muy amoroso, pero tampoco acepta exhorto. Tengamos cuidado, porque a lo mejor todos podemos aprender a ser mansos y a hablar blando y a ser apapachosos con nuestras palabras, pero ¿qué tal cuando exhortamos? Entonces, ¿qué necesitamos? El discernimiento del Ruach. Solitos no, pues nos vamos, solitos nos confundimos, nos vamos de bruces con las apariencias. Entonces, ¿cómo somos con el exhorto? Eso es para que nos lo llevemos a pensar. No para, ni para exhibir a nadie, ni para señalar a nadie, ni para ofender a nadie. Esto empezó primeramente conmigo. Porque a lo mejor podemos tener nuestra canasta llena, pero ¿qué tal murmuramos? Pero ¿qué tal recurrimos en lo mismo que me molesta, en lo mismo que no tolero? Yo hace 3 días le acabo de decir una cosa fea a un conductor que se me atravesó. ¿Qué tal con estas palabras? Diciendo yo esto, lo que tú sientes es rechazo hacia mi persona, no es hacia mi persona, es hacia lo que estoy diciendo. Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne, sino contra el pecado, contra espíritus, contra lo que es contrario, lo que no es apto para el Señor, lo que no corresponde a su corazón. ¿Cómo somos cuando nos exhortan? Llevémonos esto para pensar, ¿no? Para hacer teshuva. Amén. Ya terminamos, amados. Hasta aquí la porción doble, Tazria y Metzorá. Shabbat Shalom. Amén. Amén, amén.